Jan Bartosek estaba en una misión de rastreo programada durante el invierno, equipado con estos transmisores para hallar pitones birmanas hembras y retirar sus huevos. Imagina que llevas 2 décadas estudiando uno de los ecosistemas más peligrosos del planeta. Conoces cada centímetro de esos pantanos. Has pisado ese barro cientos de veces. Has esquivado caimanes, serpientes, tormentas tropicales. Y un día, tu equipo empieza a perder animales. No los ves muertos, no encuentras restos. No hay sangre, no hay rastros, no hay explicación. Solo una señal electrónica que sigue pulsando desde dentro del estómago de algo que nadie ha identificado. Pausa dramática. El pitido se vuelve más lento, más inquietante. Y cuando por fin las cámaras capturan lo que está cazando, los científicos más experimentados de Florida se quedaron sin palabras, porque el depredador que estaba derrotando a la invasión más devastadora de la historia de Estados Unidos no era un caimán gigante, no era una pantera de Florida, no era un oso negro, era una serpiente que cada investigador de ese equipo había pisado a su lado en el camino, sin siquiera mirarla 2 veces. Música sube. Corte abrupto al título. La invasión que ya había ganado. Para entender lo que los científicos descubrieron en 2021, primero hay que entender por qué eso debería haber sido imposible. Los Everglades de Florida son uno de los ecosistemas más únicos del planeta Tierra. Un mar de hierba, lo llaman. Un pantano de agua dulce que se extiende por más de 6.000 kilómetros cuadrados al sur de Florida. El hogar de más de 300 especies de aves, 84 de reptiles, 40 de mamíferos. Un sistema vivo que tardó miles de años en construirse, capa por capa, especie por especie, en un equilibrio tan preciso que cambiar cualquier pieza puede desmoronarlo todo. Y entonces llegaron las pitones. Las pitones birmanas, Python vividatus, no pertenecen a este lugar. Nunca pertenecieron. Evolucionaron en los ecosistemas tropicales del sudeste asiático, en Myanmar, Tailandia, Vietnam e Indonesia, dentro de redes alimenticias que tardaron millones de años en desarrollar los mecanismos necesarios para contenerlas. Depredadores naturales, competidores, presiones de enfermedad refinadas a lo largo del tiempo geológico. Nada de eso vino con ellas a América. El comercio de mascotas exóticas de los años 80 y 90 trajo miles de ejemplares al país. Las pitones bebé eran baratas y llamativas, impresionantes. Los propietarios las compraban sin calcular lo que significaba tener en casa una serpiente que puede crecer hasta 6 metros y pesar más de 90 kilos. Y cuando crecieron demasiado, tomaron una decisión. Las cargaron hasta los canales, hasta los humedales, hasta los propios Everglades. Y las soltaron. Armas vivientes lanzadas a un paisaje que no tenía memoria evolutiva de lo que era una pitón birmana. Luego llegó el huracán Andrew, en 1992, arrasando instalaciones de cría comercial en todo el sur de Florida y poniendo cientos de ejemplares más directamente en el campo. Lo que había sido una fuga lenta se convirtió en una inundación. Estos animales llegaron sin depredadores naturales. Nada en los Everglades había evolucionado para cazarlos. Nada había aprendido a temerlos. Entraron al ecosistema como máquinas perfectas de matar. Y simplemente comenzaron a alimentarse. Las poblaciones de mapaches en los Everglades colapsaron un 99.3%. No disminuyeron, colapsaron. Las poblaciones de zarigüeyas cayeron un 98.9%. Los linces rojos, un 87.5%. Conejos de pantano, ratas almizcleras, conejos de cola de algodón, funcionalmente borrados de áreas que habían ocupado durante miles de años. Venados adultos de cola blanca, tragados enteros. Caimanes americanos, acorazados, ancestrales, habiendo sobrevivido a la extinción de los dinosaurios. Consumidos en una sola comida. Restos de 58 especies diferentes de aves encontrados en sistemas digestivos de pitones. Aves migratorias que habían volado miles de kilómetros desde Canadá para invernar en Florida. Desaparecidas. Y esto no ocurrió a lo largo de siglos. Ocurrió en décadas. En algunas áreas, en años. El Dr. Frank Massat, ecólogo de vida silvestre de la Universidad de Florida, con más de 2 décadas estudiando esta invasión, estimaba la población de pitones en decenas de miles, posiblemente cientos de miles. Un ejército invisible, perfectamente camuflado, perfectamente paciente, desmantelando uno de los ecosistemas más irreemplazables de América desde adentro. El gobierno federal prohibió su importación y las clasificó como fauna perjudicial. Florida lanzó programas de recompensas
Se entrenaron perros de detección. Se desplegaron drones térmicos. Eventos competitivos de eliminación atrajeron cazadores de todo el país. Muestreo de ADN ambiental, monitoreo acústico, encuestas térmicas aéreas. Cada herramienta disponible fue desplegada. Múltiples agencias coordinadas. El cuerpo de ingenieros del ejército participó. Millones de dólares invertidos. Nada cambió la aguja. Todo investigador que pasó tiempo serio con este problema llegó eventualmente a la misma conclusión. Lo decían de formas diferentes, con cuidado en las solicitudes de subvenciones, con franqueza tomando café, pero siempre era lo mismo. Las pitones habían ganado. Los Everglades estaban perdidos. El doctor Massad, de pie afuera de Nápoles después de 3 semanas en el campo, lo dijo directamente. El ecosistema está siendo devorado vivo y no tenemos un depredador que pueda detenerlo. Nadie discutió. La ciencia no permitía la discusión. Los números eran demasiado contundentes. Las tendencias, demasiado consistentes. El hábitat, demasiado vasto y demasiado comprometido para que cualquier intervención realista pudiera cambiar el resultado. Un ecosistema que había tardado miles de años en construirse, estaba siendo silenciosa y sistemáticamente desmantelado. Y las mejores mentes trabajando en el problema se habían quedado sin respuestas. Entonces los transmisores comenzaron a apagarse en los monitores de Bartoszek. Las señales que desaparecían. Ian Bordice estaba en una misión de rastreo de rutina sobre el invierno. El doctor Ian Bartoszek y su equipo, en la Conservancy of Southwest Florida, estaban realizando lo que en el papel parecía un estudio de campo tranquilo. Transmisores quirúrgicos implantados en pitones birmanas juveniles. Rastreo de radio a través de los humedales. Corredores de movimiento. Rangos de caza. Datos de supervivencia. El tipo de ciencia metódica que termina en hojas de cálculo, no en titulares. Investigadores en agua hasta el pecho siguiendo señales. Haciendo el trabajo lento, el trabajo paciente. Luego las señales empezaron a morir. Los transmisores no fallaban. Cada pocos segundos, como un reloj, los pulsos llegaban. Limpios, estables, confiables. Eran las pitones a las que estaban adjuntos, las que desaparecían. La pitón número 19 fue la primera. 3 semanas de datos perfectos, patrones de movimiento, ciclos de descanso, ventanas de actividad. Y luego, quietud total. No la quietud de un animal frío que se ralentiza. No un intervalo de descanso. El tipo de quietud que solo significa una cosa. El equipo de Bartoszek avanzó entre raíces de ciprés, hierba de sierra que llegaba al pecho, y agua estancada para llegar a las coordenadas. El calor aplastante como una mano presionando hacia abajo. Cuando llegaron, cada persona en ese equipo dejó de moverse. Sin cadáver, sin sangre, sin marcas de arrastre, sin piel desprendida. Nada perturbado en absoluto. Solo un leve pulso electrónico, estable y rítmico, transmitiendo desde dentro del cuerpo de otra cosa. Algo había tragado a su pitón entera, transmisor y todo. Y todavía estaba ahí afuera. Todavía moviéndose. Todavía digiriendo. Luego ocurrió de nuevo. Octubre, el mismo año. 2 señales más se paralizaron. 2 pitones más desaparecidas sin rastro, sin evidencia, sin explicación. Transmisores pulsando desde coordenadas donde las pitones solían estar. Las radiografías volvieron del laboratorio. Bartoszek se quedó frente a la pantalla y miró fijamente la columna vertebral de una pitón enrollada dentro de un estómago desconocido. Un caso documentado involucró un animal de más de 22 kilos, casi 4 metros de largo, con el cuello destruido, enterrado bajo maleza. Algo había matado a este depredador apex y lo había consumido completamente. Describió ese momento más tarde como el más surrealista en 20 años de trabajo de campo. 3 pitones, 3 transmisores recuperados desde dentro de algo desconocido. Algo todavía ahí afuera cazando, operando en un pantano lleno de investigadores y cámaras, y ni una sola persona lo había visto todavía. El equipo realizó todos los diagnósticos disponibles. El equipo funcionaba perfectamente. Los datos eran limpios, lo que significaba una sola cosa. Lo que sea que estuviera ahí afuera era real. Era lo suficientemente grande para consumir una serpiente de 4 metros. Y era lo suficientemente bueno para desaparecer sin que un equipo de campo experimentado hubiera captado ni un solo vistazo. Los sospechosos equivocados. La pregunta obvia era, ¿qué podría hacer eso? El equipo de investigación comenzó a hacer lo que hace cualquier científico. Eliminaron posibilidades. Caimán gigante. El candidato lógico primero. Poderoso, territorial, bien adaptado a los mismos hábitats acuáticos.
Pero los patrones de mordida no coincidían. Los caimanes aplastan, hacen el giro de la muerte, dejan un daño físico catastrófico, huesos destrozados, tejido desgarrado, restos parcialmente consumidos. Estas pitones no tenían nada de eso, sin heridas, sin marcas externas, solo desaparecidas. Pantera de Florida. Las panteras hacen emboscadas. Muerden a través del cráneo o la columna vertebral. Dejan marcas de punción, arañazos, evidencia clara de ataque mamífero. No había nada, sin pelaje, sin arañazos, sin huellas en el barro. Oso negro, poderoso y oportunista. Pero los osos no tragan serpientes de 4 metros en una sola pieza. Nada hace eso. Recorrieron toda la cadena alimentaria de los Everglades. Gavilanes, búhos, otras constrictoras grandes. Nada encajaba. Lo que fuera que estaba haciendo esto, operaba mediante un mecanismo que sus modelos no podían producir. Así que hicieron lo que hace cualquier equipo de investigación desesperado. Montaron cámaras en toda el área de estudio. Las apuntaron hacia cada ubicación donde una señal había dejado de transmitir y esperaron. Semanas de imágenes vacías, hierba de sierra en el viento, aves en espera, el mapache ocasional, hora tras hora de nada, el tipo de espera que empieza a sentirse como derrota, pausa tensa. Luego un investigador cargó un clip una mañana y la sesión de revisión se detuvo. Nadie en esa sala habló durante un largo rato. Lo que las cámaras capturaron el depredador no era un caimán. No era una pantera, ni un oso, ni un rapaz, ni nada que hubiera aparecido en su lista. Ni siquiera era grande. La cámara mostraba una serpiente de cuerpo grueso y oscuro, pesada y musculosa, tendida completamente inmóvil en la hojarasca al borde del agua. Invisible contra la vegetación en descomposición. Una emboscada perfecta. Y luego se movió. Explosiva, quirúrgica, instantánea. Se lanzó sobre una pitón juvenil antes de que la presa tuviera tiempo de registrar lo que estaba ocurriendo. Lo que siguió fue lento, metódico, casi imposible de creer. La serpiente del pantano trabajaba cuidadosamente, desencajando sus mandíbulas alrededor de la cola de la pitón y caminando todo el cuerpo hacia su garganta, centímetro a centímetro. Un mocasín de agua de Florida, una víbora de foseta venenosa que había vivido en esos mismos humedales durante miles de años. Un animal que cada investigador de ese equipo había esquivado en el camino sin pensar 2 veces. Cazando pitones birmanas invasoras, tragándolas enteras. Una serpiente nativa comiendo otra serpiente, la especie ignorada, la que había estado ahí todo el tiempo, ganando. Las imágenes de rayos X confirmaron todo. En un caso documentado, el mocasín había consumido la pitón desde la cola, trabajando el animal completo metódicamente hacia su estómago. El mocasín medía entre 80 y 105 centímetros. La pitón dentro de él era casi igual de larga. Una serpiente consumiendo presa casi de su propio tamaño, empujando el límite exterior de lo que cualquiera creía físicamente posible. Un biólogo del equipo dijo que se sintió como ver a la evolución contraatacar en tiempo real. Bartoszek se quedó frente a esa pantalla de imágenes y vio algo que 20 años de trabajo de campo en Florida no lo habían preparado para ver. Un depredador nativo haciendo silenciosamente, repetidamente y con precisión quirúrgica lo que décadas de intervención humana y millones de dólares en programas de eliminación habían fallado completamente en lograr. No celebró, no lo llamó una victoria. Se quedó parado ahí y miró la radiografía durante un largo rato, porque lo que la imagen confirmaba no era solo un evento de depredación, era una posibilidad que nadie había modelado. Un mecanismo que nadie había pensado en buscar. Una especie nativa que había estado en esos pantanos todo el tiempo, haciendo exactamente lo que estaba construida para hacer. Y nadie había prestado suficiente atención para notarlo. El asesino perfecto que nadie estudió. En retrospectiva, esto no debería haber sorprendido a nadie. El mocasín de agua de Florida, Agkistrodon conanti, es uno de los depredadores más subestimados de América del Norte. Su nombre en inglés lo dice todo. Cottonmouth, boca de algodón. Por el interior blanco brillante que revela cuando abre las mandíbulas como advertencia. Ese despliegue defensivo famoso, enrollándose, dejando caer la mandíbula, mostrando ese blanco luminoso, es solo la advertencia. El arma real es invisible. Los mocasines de agua son víboras de foseta. Entre sus ojos y fosas nasales se encuentran órganos detectores de calor que detectan radiación infrarroja con precisión extraordinaria. No dependen únicamente de la vista o el olfato.
Cazan en firmas térmicas. La oscuridad es irrelevante. El camuflaje es irrelevante. Incluso una pitón de sangre fría, ligeramente más cálida que el agua circundante después de asolearse o digerir, produce suficiente contraste térmico para ser detectada. No hay manera de ocultarse de un mocasín en su propio territorio. Luego está el veneno, hemotóxico, refinado a lo largo de millones de años para destruir tejidos y células sanguíneas desde adentro. Las mordidas no tratadas conllevan tasas de mortalidad significativas en humanos. Para presas más pequeñas, el envenenamiento es casi siempre fatal en minutos. El equipo de Bartoszek confirmó que los mocasines de agua cazan regularmente 27 especies diferentes de serpientes como parte de su dieta normal, incluidos otros mocasines. Son ofidiófagos, comedores de serpientes por diseño evolutivo, por instinto, por millones de años de comportamiento genéticamente codificado. Esta no era una habilidad nueva desencadenada por la invasión de pitones. Esto es lo que los mocasines siempre han hecho. Las pitones birmanas simplemente han sido añadidas a un menú que ya era largo. Su estrategia contra presas grandes o peligrosas es precisa: golpear y soltar. Un mordisco rápido y preciso. Luego retirarse y esperar. Las pitones juveniles de menos de medio metro aún no han desarrollado la fuerza muscular aplastante de los adultos. Una vez que ese veneno entra al torrente sanguíneo, el resultado está determinado. 3 muertes confirmadas. Una sola área de estudio. En cuestión de meses. Eso no es coincidencia. Eso es un patrón. Los biólogos ahora creen que los mocasines han identificado a las pitones juveniles como objetivos de alto valor y baja resistencia, y están explotando esa ventana con eficiencia letal. La coalición que nadie vio venir aquí es donde la historia se vuelve más grande de lo que nadie esperaba. Porque los mocasines no estaban luchando solos. Los datos de rastreo de Bartoszek revelaron algo que había permanecido completamente indocumentado hasta que los transmisores contaron la historia. 5 de las 19 pitones monitoreadas en el estudio fueron matadas por caimanes americanos. Uno de ellos medía apenas 2 metros y 70 centímetros. Estos antiguos supervivientes no habían cedido su territorio a la invasión. Habían estado empujando hacia atrás todo el tiempo, silenciosamente, continuamente, completamente sin registro, no retrocediendo, no adaptándose alrededor de las pitones, matándolas. Luego, en junio de 2021, las cámaras de vida silvestre capturaron algo sin precedentes en la literatura científica en ningún lugar del mundo. Un lince rojo, un depredador nativo, cuya población había sido diezmada por la misma invasión que ahora estaba confrontando. Un animal cuya especie había caído en más del 87%. Atacó un nido de pitón, no carroñando, no tropezando con huevos desguardados. Atacando, se enfrentó directamente a la hembra que anidaba, golpeando con ambas patas delanteras, empujándola hacia atrás con pura agresión, y luego saqueó metódicamente la puesta, un huevo a la vez. La primera evidencia fotográfica en la historia de un mamífero nativo asaltando un nido de pitón birmana. Un investigador vio las imágenes 2 veces antes de confiar en lo que estaba viendo. Estos gatos no estaban retrocediendo ante la invasión, no estaban adaptándose para coexistir con ella. Estaban aprendiendo a desmantelarla desde adentro, desarrollando nuevos comportamientos depredadores dentro de una sola vida, en respuesta directa a una amenaza que no había existido en su territorio una generación antes. Un ecólogo que revisó las imágenes dijo simplemente: los linces lo descubrieron antes que nosotros. Y fue aún más lejos. Las cámaras cubriendo áreas inundadas documentaron búhos y gavilanes extrayendo pitones juveniles de posiciones expuestas al anochecer y al amanecer, eliminando animales antes de que pudieran crecer hasta convertirse en los depredadores que tragan venados enteros. Osos negros y panteras de Florida fueron documentados por separado tomando pitones en múltiples puntos a lo largo del área de estudio. Una coalición entera, víboras de foseta en la hojarasca, rapaces en el dosel, linces en los nidos, caimanes en el agua, osos en los matorrales, todos operando independientemente, todos convergiendo en el mismo objetivo, ninguno coordinado, ninguno dirigido, todos haciendo lo que la evolución había pasado millones de años preparándolos para hacer, defendiendo territorio de un competidor que no pertenecía ahí. La verdad brutal. Pero aquí está la verdad brutal. No es suficiente. Todavía no. Una sola hembra de pitón birmana produce entre 12 y 36 huevos por nidada, a veces más. Se enrolla alrededor del nido durante todo el periodo de incubación,
temblando sus músculos para generar calor, defendiéndose contra cualquier cosa que se acerque. Estos animales maduran rápidamente. Viven durante décadas. La matemática reproductiva es despiadada y no favorece a los defensores. Desde que comenzó el programa de eliminación de Florida, los cazadores humanos han extraído más de 5.000 pitones del campo. El desafío Python de 2024 eliminó casi 200 animales en un solo fin de semana. Eso suena significativo. Luego escuchas la evaluación del Dr. Massat, entregada sin suavizar, apenas arañando la superficie. Nadie que ha estudiado esta invasión en profundidad discrepa. Las pitones son maestras del camuflaje que roza lo sobrenatural. Los investigadores han caminado a centímetros de animales enrollados y completamente alerta, y no han visto nada. Se deslizan bajo el agua durante periodos prolongados. Se comprimen en espacios que ningún equipo de búsqueda pensaría en revisar. Vastas extensiones de su hábitat permanecen inaccesibles a pie. Ningún esfuerzo de eliminación, ninguna cuadrícula de cámaras, ningún barrido de dron puede cubrirlo todo. Tono de voz más esperanzador pero cauteloso. Pero cada acción todavía importa. Cada golpe de mocasín, cada asalto de lince, cada muerte de caimán, cada transmisor recuperado desde el interior de un estómago no identificado. Cada uno es un punto de datos, un píxel en una imagen que solo ahora está comenzando a formarse. Cada uno le compra a los Everglades un poco más de tiempo. Tiempo para que los depredadores nativos refinen nuevos comportamientos y los transmitan a través de generaciones. Tiempo para que los investigadores desarrollen mejores herramientas. Tiempo para que el ecosistema recuerde, a nivel biológico más profundo, cómo defenderse a sí mismo. Lo que mantiene despiertos. A los científicos. Aquí está lo que mantiene despiertos a los científicos de noche. Los mocasines no esperaron autorización. Simplemente comenzaron a cazar. Los linces no consultaron un plan de recuperación. Atacaron. Los caimanes simplemente siguieron siendo caimanes. El ecosistema nativo está adaptándose en sus propios términos. Silenciosamente, violentamente, sin pedir permiso. Mientras los investigadores diseñaban programas de eliminación y solicitaban subvenciones y coordinaban entre agencias, el pantano ya estaba contraatacando. Las cámaras demostraron que está ocurriendo. La pregunta que los datos aún no pueden responder es si está ocurriendo con suficiente rapidez. Si el mocasín que aprendió a golpear una pitón juvenil puede transmitir ese comportamiento a través de suficientes generaciones para doblar la curva de población. Si el lince que asalta un nido este año enseña algo que cambia la dinámica dentro de 10 años. Si todo junto, las víboras, las rapaces, los caimanes, los osos, los cazadores humanos, suma algo que la matemática reproductiva de una pitón birmana no puede absorber y superar. Esa es la pregunta que nadie puede responder todavía, y es la pregunta que envía a investigadores como el Dr. Bartoshek de regreso al agua. El estudio todavía está en marcha, las cámaras siguen grabando. La Conservancy of Southwest Florida está expandiendo la red de transmisores, construyendo un registro más profundo de eventos de depredación, observando la señal de que el ecosistema nativo está cerrando la brecha. Bartoshek revisa esos monitores ahora con un tipo diferente de atención, no solo rastreando pitones, rastreando lo que ha estado cazándola silenciosamente todo el tiempo. Cada clip de cámara es otro píxel en una imagen que nadie ha visto completamente todavía. Silencio, solo el pitido del transmisor. Y en algún lugar de los Everglades esta noche, en el agua negra del pantano de Picayune Strand, entre las raíces de los cipreses, en la oscuridad, un mocasín está digiriendo una pitón entera, su transmisor todavía pitando. A menos de 1 kilómetro de distancia, 100 huevos están eclosionando. Esta guerra apenas está comenzando, y el próximo descubrimiento podría cambiarlo todo. Si llegaste hasta aquí, eres exactamente el tipo de persona que hace posible este canal. Documentales como este no se hacen solos. Investigación, guiones, producción, la búsqueda de historias que nadie más está contando en español. Todo eso requiere tiempo, recursos y un equipo que cree en lo que está haciendo. Abiertamente existe, porque creemos que el mundo hispanohablante merece acceso a las historias más asombrosas, más inquietantes y más importantes de la ciencia y la naturaleza. Sin barreras, sin filtros, abiertamente. Y si quieres ser parte de eso, si quieres que sigamos produciendo documentales de esta profundidad y de esta calidad, hay una forma directa de apoyarnos. Únete a la membresía del canal. Con tu apoyo mensual, nos ayudas a financiar investigación independiente, a llegar a historias que están ocurriendo en este momento en ecosistemas de todo el mundo.
y a mantener este espacio libre de corporaciones y sin compromisos editoriales. Los miembros también reciben acceso anticipado a nuevos episodios, contenido exclusivo detrás de cámaras, y la satisfacción de saber que están directamente financiando periodismo científico en español. El botón de membresía está justo debajo de este video. Si cada persona que vio este episodio se uniera, podríamos producir el doble de contenido el próximo año. Piénsalo. Y mientras tanto, si este video te impactó, compártelo. Que alguien más sepa que en los pantanos de Florida, en el agua negra y silenciosa, algo que nadie esperaba, está librando una batalla que podría determinar el futuro de uno de los ecosistemas más únicos de la Tierra. Suscríbete, dale like, únete a la membresía. Esto es Abiertamente, y apenas estamos empezando.